Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Esta radio se encuentra en la iglesia adventista de Mid-City, aquí en Los Ángeles. Cuando usted venga por acá, visite en la 330 West de la 61 Street. Allí se encuentra su iglesia. El día de hoy estamos estudiando la lección del día miércoles 19 de enero, la cual se titula Perfeccionado a través de sufrimientos. Perfeccionado. Vamos a orar. Dios eterno, Señor Jehová, elevamos nuestra súplica, nuestra oración hasta el trono de la gracia, agradecidos por la vida que nos concede, agradecidos por habernos rescatado, por tener este privilegio de escuchar su palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de su pueblo. Somos pecadores, Señor, pero confiamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que Él dio su vida por mí. Gracias, Santo Espíritu, porque usted diariamente me dirige, me enseña, me redarguye para que siempre esté en el camino de nuestro Señor Jesús y de esa manera alabar al Padre. Gracias, Señor. Todo lo suplicamos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perfeccionado a través de sufrimientos. Esa palabra, perfeccionados, podríamos decir capacitado a través de sufrimientos. La palabra perfeccionado nos lleva como que hay algo que no está correcto, en este caso de Jesús. Pero Él es perfecto. Él es Dios. Él no necesita. Pero recordemos que Él vino a la tierra y tomó una naturaleza que no es la de Él. Tomó la naturaleza humana para redimirla.
Y como humano, Él tenía que pasar por sufrimientos, por dolores, por angustias, para ser nuestro Salvador. Así es que Él vino a luchar por nosotros contra el enemigo. Pero tenía que luchar no como Dios, sino como humano, por amor a nosotros. Así es que veremos qué nos enseña aquí en el libro de Hebreos, porque hay una pregunta aquí: ¿cuál era la función del sufrimiento en la vida de Jesús? ¿Por qué el Padre permitió que el Verbo, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, padeciese aquí en la tierra? Hebreos 2:10 nos dice que convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Recordemos que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que estaba en manos de Satanás, como sus siervos, como sus esclavos. Él, con la naturaleza humana, lucharía contra Satanás, y por eso dice convenía a aquel, o sea, al autor, aquel por cuya causa existen todas las cosas, o sea que el Creador, Dios, que se hizo humano, tenía que ser capacitado, y fue capacitado por medio del sufrimiento, para que la humanidad diese ejemplo de que es posible obedecer a Dios aquí en la tierra. Ejemplo os he dado, dijo Él, para como yo he vivido, yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Es posible ser un vencedor. Es posible amar a Dios sobre todas las cosas. Es posible poner en alto el nombre de Cristo. Es posible respetar su santo día. Es posible. El Señor Jesús humanamente lo vivió. También nos dice allí en el versículo 17, capítulo 2, versículo 17 y 18, nos dice: por lo cual debía ser en todo, dice, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él
siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma humana, tomando forma de siervo, y estando en la condición humana, se humilló y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Así es que es por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, por lo cual, porque Él era el que venía para ser nuestro Salvador. Él venía para ser nuestro sumo sacerdote, pero para ello tenía que lidiar contra su acérrimo enemigo y vencerlo como humano. Así es de que tenía que padecer, tenía que pasar sufrimientos y perseverar para darnos ejemplo que debemos y podemos perseverar. Él se aferró de su Padre. Nosotros debemos aferrarnos en Cristo y así salir vencedor. Nos dice también en el capítulo 5, versos 8 y 9. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Y aunque era hijo de Dios, aunque él era Dios, a través del sufrimiento, dice, aprendió lo que es la obediencia. ¿Qué es lo que pide Dios del ser humano? Obediencia. ¿Qué es lo que perdió el ser humano y por qué lo perdió? Perdió por desobedecer. Perdió la eternidad. Perdió de estar eternamente en el Edén. Pero Él, nuestro Señor Jesús, Él padeció y Él pagó el precio para que la humanidad, viendo a Jesús, aceptando a Jesús, pueda nuevamente volver a vivir de donde se cayó, por medio de la obediencia. Por eso dice, aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Debemos hacer eso, hermanos, obedecer a Dios. Y Él me dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos no son gravosos. Así es que, hermanos, ejemplo nos está y nos ha dado el Señor Jesús. El apóstol dice que Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesús. Esta expresión es sorprendente. El autor ha dicho que Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y que Él es sin pecado, sin mancha y santo. Dios mismo ha dicho eso
de Jesús. Esto significa que Jesús no tuvo que superar ningún tipo de imperfección moral ni ética. Él mismo lo dijo, que Satanás no tenía nada en él, no tenía ningún derecho en él como el resto de la humanidad, porque él fue perfecto. Él vivió la humanidad como la debía de vivir Adán, con esa naturaleza perfecta con la que lo creó Dios. Pero él estando con esa naturaleza perfecta, Adán estando con esa naturaleza perfecta, decidió, entregó su voluntad al enemigo. Pero el Señor Jesús, Él no tiene ningún tipo de imperfección. Él es limpio de pecado. Él es perfecto. Y por eso es que Él puede ser nuestro Salvador. Tenía que ser probado, sí, fue probado. Su humanidad fue probada. Sin embargo, Hebreo dice que Jesús pasó por un proceso de perfeccionamiento que le aportó los medios para salvarnos. Jesús, dice, fue perfeccionado en el sentido de que estaba siendo equipado para ser nuestro Salvador. Esa palabra perfeccionado es equipado también. El Señor, a través de los sufrimientos, fue equipado para ser nuestro Salvador. Humano, pero Él era divino. Así es que un Salvador divino humano, un mediador divino humano, es nuestro Rey y Señor. Aquí hay tres aspectos de la perfección. Jesús fue perfeccionado mediante los sufrimientos para convertirse en el capitán de nuestra salvación. Jesús tuvo que morir en la cruz como sacrificio para que el Padre pudiera tener los medios legales para salvarnos. O sea que el Padre, para poder salvarnos, tenía que haber algo legal que lo amparara. Así es que el Hijo, Él puso los medios para que el Padre se ampare de que la paga, como la paga del pecado es muerte, el amparo legal de Él es que su Hijo pagó el precio con su vida, muriendo en la cruz. Jesús fue la ofrenda sacrificial perfecta, la única. Siendo Dios, Jesús podía juzgarnos, pero gracias a su sacrificio, Jesús también puede salvarnos. Vemos también otro en la número 2 que dice: Jesús aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. La obediencia era necesaria por dos cosas. Primero, la obediencia hizo que su sacrificio fuese aceptable. Y en segundo lugar,
sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo. Jesús aprendió la obediencia porque nunca había experimentado esto antes. ¿Cómo? Recuerde que Él se humilló, dejó el trono, la gloria, la alabanza y se hizo siervo. Él aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. Eso es lo que nos dice en la 2. Sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo. Jesús aprendió la obediencia porque nunca había experimentado esto antes. Como Dios, ¿a quién tendría que obedecer? Como Hijo eterno y uno con Dios, el universo le obedecía como gobernante. Por lo tanto, Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino de la soberanía y el dominio a la sumisión y la obediencia. El exaltado Hijo de Dios se convirtió en el obediente Hijo del Hombre. Y en tercer lugar, los sufrimientos revelaron que Jesús era un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Los sufrimientos los sufrimientos no hicieron que Jesús fuese más misericordioso. Al contrario, fue la misericordia de Jesús la que hizo que Él se ofreciera para morir en la cruz, para salvarnos. No obstante, fue mediante los sufrimientos de Jesús que verdaderamente se expresó y se reveló la realidad de su amor fraternal. Él, mediante los sufrimientos, Él manifestó a la humanidad su grande amor. Y el mayor de los sufrimientos fue cargar en su cuerpo nuestros pecados y ofrecerse en la cruz para que usted y yo hoy podamos ser salvos, para que hoy tengamos un mediador allá en los cielos, para que hoy podamos ser limpios de pecado, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando venimos a Él, le aceptamos y vivimos para Él. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy. El Hijo de Dios vino voluntariamente para cumplir la obra de expiación. Solamente Cristo estaba fuera de las exigencias de la ley para tomar sobre sí la redención de la raza pecadora. Tenía poder para entregar su vida y volverla a tomar. El Ser glorioso amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre, con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió cambiar las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores
y experimentado en quebrantos, para, mediante el bautismo del sufrimiento y muerte, purificar y redimir un mundo culpable. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como dice Hebreos 17. Fue la gozosa exclamación de él. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 122. Buscad a Jesús con toda humildad y mansedumbre. No tratéis de atraer la atención de la gente a vosotros mismos. Dejadla perder de vista el instrumento mientras exaltáis a Jesús. Hablad de Jesús. Perdeos a vosotros mismos en Jesús. Hay demasiado bullicio y conmoción en vuestra religión, mientras que se olvidan el Calvario y la cruz. Corremos el mayor peligro cuando recibimos alabanzas unos de otros, cuando entramos en una confederación para ensalzarnos mutuamente. La gran preocupación de los fariseos consistía en obtener la alabanza de los hombres, y Cristo les dijo que esa era toda la recompensa que recibirían. Emprendamos la tarea que nos ha sido señalada y hagámosla por Cristo. Si sufrimos privaciones, sea para Él. Nuestro divino Señor fue perfeccionado por el sufrimiento. Oh, ¿cuándo veremos a los hombres trabajar como Él trabajaba? Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 124. ¿Cómo podemos quedar en duda e incertidumbre y sentirnos huérfanos? Por amor a quienes habían transgredido la ley, Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana. Se hizo semejante a nosotros para que tuviéramos la paz y la seguridad eternas. Tenemos un abogado en los cielos, y quien quiera que lo acepte como Salvador personal no queda huérfano ni ha de llevar el peso de sus propios pecados. Amados, ahora somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. El primer paso para acercarse a Dios consiste en conocer y creer en el amor que siente por nosotros. Solamente por la atracción de su amor nos sentimos impulsados a ir a Él. Eso está en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 90. Bien, mis queridos hermanos, esta lección de hoy nos ha mostrado que el Hijo de Dios, en su grande amor, vino a esta tierra, luchó contra el enemigo, padeció, pero por amor, Él permaneció firme aquí. Él no necesitaba eso, pero por salvarnos, Él permaneció aquí y salió vencedor, como humano, para que nosotros podamos decir, Cristo lo hizo, y en Cristo yo puedo, porque todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Por eso al final de ahí de esta lección de hoy dice: si el Salvador sin mancha padeció, nosotros seguramente también sufriremos. Porque mire lo que nos dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué dice? Persecución. Vamos a padecer. Pero, ¿cuál es el propósito de los sufrimientos? Perfeccionarnos, capacitarnos para poder vivir en completa obediencia a Dios y ser capacitados para vivir eternamente con Jesús. Si el Salvador sin mancha padeció, nosotros seguramente también sufriremos. ¿Cómo podemos aprender a soportar las tragedias de la vida y al mismo tiempo recibir esperanza y seguridad del Señor, quien nos ha revelado su amor de tantas formas poderosas? ¿Cómo? La pregunta es: ¿cómo podemos aprender? Ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién debemos aprender? ¿Quién es nuestro ejemplo? El Señor Jesús. Hagamos eso, hermanos, y saldremos victoriosos. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.